Por cierto, 3, 2, 1. Esto que ves y escuchas es Travesura Beatle, un juego de ideas y conceptos que realizamos Sergio Cardoso, Gabriel Santos y Salvador Mendiola como un ritual civil de interés y admiración por el grupo de 4 muchachos jóvenes de Liverpool que existió como The Beatles y que perdura con su gloria y su fama efectivamente vigente hasta el momento presente, desde 1962, hace ya más de 60 años, que comenzaron a sonar y a existir divinos. Eso quiere decir que tanto Sergio, Gabriel y yo los hemos admirado con cariño, pero también nos hemos ido convirtiendo en estudiosos del efecto de esta interesante banda que ha trascendido los esquemas usuales de lo que es música popular o cultura del espectáculo. Pues basta con googlear, como se decía antes, en un buscador de internet el nombre Beatles y aparecerá tal cantidad de información que cualquier persona o alma noble tiene que decir: esto es más de lo que yo creía. Y es quizá, y lo pensamos nosotros tres, una magnífica llave maestra para entender el siglo de las dos incógnitas que fue el siglo XX y el efecto que tuvieron los Beatles, pues en lo que yo considero la triste posmodernidad de descubrir que el ser humano era tan criminal de lanzar bombas atómicas contra seres humanos y napalm contra carne viva humana. Y luego también fue el siglo que a personas como Gabriel, Sergio y yo, siendo, digamos, de la perrada humana, nos abrió la oportunidad de sentirnos cultos, estudiar, tener un título que antes era don de otras clases sociales. Y los Beatles ahí también aparecen como el gran nudo de unión o el crucero, donde lo que era la cultura elevada de la burguesía y la valiosa cultura popular del proletariado, pues se integraron de una manera, yo digo, mágica y misteriosa. Porque los Beatles, y si se puede agregar otro nombre, es Bob Dylan, hicieron que se borraran esas fronteras, que haya personas como nosotros que podemos ir a escuchar a Wagner o a Mozart a Bellas Artes, vestidos como Beatles sin tener que ir de traje y corbata, ¿no? Pero igual podemos ir a un Beatlefest disfrazados de Sargento Pimienta y con el uniforme oficial. Entonces, aquí estamos los tres. Abro espacio para que saluden y se presenten Gabriel y Sergio. Bueno, pues buenas tardes, noches, amigos, y una disculpa porque hace 8 días tuvimos cosas que hacer y en ocasiones pues es difícil entrar a la nueva tecnología y sobre todo, fíjate, que andas en lugares que todavía no alcanza, ¿no? Que todavía Sí, no alcanza este sistema y bueno, pues cuesta trabajo, pero aquí estamos al pie del cañón, estamos pensando dar una parte, digamos, especial cuando no tengamos el acceso, porque somos tres profesionales, sí. cada quien en su área y cada quien en la bitlemanía, así yo los considero, profesionales en la bitlemanía, porque hay muchos por ahí cartuchos, ¿cómo En el decíamos? sentido justo, Cohetes es cebados. profesar fe, esa es una profesión. Profesamos Bueno, fe en los Beatles.
sin que creamos que son mejores que Jesús. No, no, claro, y bueno, yo estoy preparando un trabajito para todo como los Beatles también hablaron sobre lo que hablaba Jesús. Eso es muy Sí, importante para que se espante aquí mi colega poeta Salvador y algo también Sergio, porque bueno, entonces estamos tratando de cumplir con la gente que nos sigue, ¿verdad? Porque pues ya decía Salvador que es un ritual, ¿verdad? Y sí, sí claro, es un ritual con todas las leyes del canon, porque por lo menos los Beatles serán la guía, digamos, el formato principal, pero pues ahí podemos agarrar lo que pasó con Barbra Streisand y Paul McCartney. No sé qué hacía Paul McCartney ahí. Mencionábamos que estaban en distinto tono de voz, sí. distinta tesitura de voz. Y pues ya sabemos que desgraciadamente, pues Paul ya sus cuerdas vocales ya no le dan para mucho, ¿no, Salvador? Sí, Pero yo creo ahorita lo que estás platicando, que a lo mejor ya con la tecnología que hay, que ya la usaba George Martin cuando ensamblaba canciones, yo creo que pudieron hacer un buen trabajo. sí, ¿Sí? yo también. Entonces, nuestro trabajo va a consistir en eso, el momento en que uno no pueda, pues entrarán dos y cuando dos no puedan, entra uno y cuando no pueda ninguno, pues mandaremos los videos para que ustedes puedan seguir en contacto con estos tres traviesos. Exacto. El tema de hoy, pues lo teníamos como definido, hablar de Let It Be y sus 55 años. Sí. Y Va si, Sergio. bueno, no creo que Sergio todavía no nacía, pero tú y yo, Salvador, no, fue una cosa maravillosa, pero fíjense que fue un proyecto Sí, que ha sido muy desmembrado, ha sido desdibujado y ha sido, inclusive, es mi idea, que se haya sido maltratado. Por lo claro. siguiente, la idea era hacer un especial de televisión, ¿verdad? Cómo grababan los Beatles sus canciones y de ahí iban a sacar canciones y se iban a proyectar como el EP de Magical Mystery Tour. Sí, Y bueno, pues empezaron a filmar y a grabar, ¿verdad? En los estudios de Apple, que eran unos estudios que era Twickenham, que fue el primero, donde pues ahí estaban en horarios que les daba el estudio para que grabaran y ellos eran medios, igual que yo, como yo no les gusta pararse temprano, llegaban a las 9 de la mañana, todos crudos de sueño y bueno. Luego ya grabaron en Apple y bueno, pues ahí también fue un problema porque el Magic Alex, que era muy amigo de John Lennon, pues les prometió tener el mejor sonido, los mejores micrófonos y fue un fraude, que esto le pareció a George una porquería. Y finalmente dijeron, pues vamos a hacer un concierto, pero no queremos salir de nuestra casa, ya somos todos, tenemos familia, ya somos entrados en años y no quisieron salir a ningún lado. bien. Bueno, pero las grabaciones, el Ahí voy ambiente. a intervenir. Y decía que no tenía tema, Sergio. Sí, ¿verdad? Deja que salude Sergio. Ay, perdóname, Sergio, dame el No, no, seguimiento. no, está bien, te encarreraste, Toma qué bueno. dos, toma dos. No, Pero, bueno, solo decirles buenas noches, amigos. Un Ah, gusto estar ¿cómo crees? nuevamente Ay, con ustedes. te dio calor. Y, y bueno, me voy a quitar la ropa. ya escucharon a Gabriel, que Sí, el tema de hoy es Lady Ya Di, no les porque vamos a dejar hablar. hace, hace 12 días sí, propiamente se cumplieron los 55 años de su publicación. sí. Eh, pero sigue hablando, Gabriel, vamos haciendo apuntes Y con al esto respecto y para señalo, ilustrar al auditorio. el Bueno, ritual es entre nosotros tres y para nuestras amistades que nos prestan atención. Cuidaremos que las transmisiones ya sean continuas y las vamos a estar publicando desde el canal de YouTube de Salvador Mendiola, aquí su cuate, todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, buscando lo que aquí ya se integró o se tejió o se estructuró para ser más arquitectos, como una travesura con risa, con información
Y pues adelante, Gabriel, vas ya creo que embalado Bueno, y ya con yo creo que me ideas. adelanté a muchas conclusiones Te porque fue comparto un nuestras proyecto, imágenes en pantalla. un proyecto muy desmenuzado, muy maltratado. Primero, pues venía ya la crisis inicial porque de alguna manera, terminaron el proyecto con el concierto en la azotea. Se hizo la grabación de la película, que pues tardó en salir a la luz pública. Hay fotos donde se ve a los cuatro Beatles con sus mujeres. Hablo de, bueno, Patty no estaba, estaba el papá de George, estaba Paul y Linda, John y Yoko. Eh, Ringo andaba ahí solo. Hay las fotos viendo el trabajo que hizo Michael Lindsay Hawk. Muy malo el trabajo, no les gustó, pero eran los Beatles y lo dejaron enlatado, ¿sí? Así como ya todos recordan que hubo canciones de George que no habían salido en los discos, no Guilty, por ejemplo, que iba a No, entrar al álbum blanco, pero Mr. John Lennon dijo, no, 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 espera, va a Revolución número 9 porque es mi número favorito. ¿Sí? claro. Una colaboración que hizo con Yoko Ono, güey, pues pobre George dijo, bueno, pues ahí va, ¿no? Y luego la publicó ya en forma solista. No les gustó, la dejaron enlatada, vinieron algunas participaciones de John individuales, inclusive la balada Johnny Yoko. Y bueno, un día Paul habló con los demás y les dijo, vamos a grabar uno. No sabían que iba a ser el último disco. Dijeron, ¿por qué no nos reunimos a sacar el material que tenemos? Y bueno, ahí nació, ¿verdad? El Abbey Road. Muchos piensan que fue el último disco, fue Let It Be. No, no fue el último disco, fue un enlatado que quedó ahí del enero del 69. Trabajaron muy bien en Abbey Road. Y bueno, ahí ya los problemas, pues quizá ya estaban un poquito agudizados, eh, múltiples problemas. ¿Eh? No, ya hicimos un travesía de por qué se separaron los Beatles. Llegamos, y qué bueno que se separaron, porque pues serían como los Rolling Stones ahora, ¿no? Sí, Entonces, el proyecto queda enlatado. Paul no le gustaba Alan Klein como su manager. Y bueno, ya John ya había sacado disco solista, George también, y Ringo ya andaba ahí trabajando canciones antiguas. Él dijo, de las que le gustaban a mi mamá. sí. Bueno, se dio ese lujo el Ringo, ¿no? Bueno, entonces graban Abbey Road. Un concierto de Bob Dylan que van y acuden tres Beatles, Ringo, George y John, y se ven ahí en abajo del stage, en, pues, en el concierto de Bob Dylan. McCartney no se apareció. Sí. Entonces McCartney ya estaba trabajando en su primer disco solista. Obviamente, cuando llega la Klein dijo, no, no, espérenme, aquí hay un enlatado, lo voy a sacar, que vamos a llamar a este George Martin. El primero que se opuso, sabemos que fue John Lennon. No, 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 no. No quiero saber nada de él, que artificios, ediciones, sobregrabaciones, no, 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 no. ¿A quién sugieres? Alan Craig dijo, pues, ¿cómo a quién? Al mejor productor, Phil Ah, Spector. Y como ah, ya lo conocía y eran compadres porque habían trabajado con los Stones, llamaron, mira esa foto qué hermosa. sí. Vino la idea de que llegara Phil Spector, trabajó con las cintas que ya había hecho Glyn Jones, un productor, digamos, novato para mi punto de vista. George Martin dijo, no, no, ahí hagan lo que quieran, ya estamos millonarios todos, hagan lo que quieran con su material. Ah, para mí, no sé si para ustedes, Sergio, tú que conoces mucho de esto y Ser Salvador también, para mí fue un disco también maravilloso, ¿sí? ¿Cuál era el objetivo de ese disco? Grabar en forma como lo hicieron en el Please Please Me, sin Sí. ediciones, sin sobregrabaciones, muy naturales, sin orquestaciones, sin doblajes, etcétera, etcétera. Ese era el objetivo.
Pero pues Phil Spector dijo, tengo a la gallinita de los huevos de oro, me la ponen en bandeja, pues yo voy a hacer mi manita sobre esas grabaciones. Y él trabajó sobre las grabaciones de Glyn Jones, modificó algunas entradas, modificó algunos tiempos, inclusive la canción de Amy Mine que duraba 1 minuto y 36 segundos, pues dijo, como está muy cortita, es mi cuate George, la dobló, la hizo doble y metió coros, hizo un arreglo de Largo y Sinuoso Camino muy, que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, quisiera ahí quedarme y después ya vemos el manoseo que ha venido, si quieren ya. Di algo, Sergio, no te veo ni te oigo. No, estoy esperando que me Ah, des yo entrada. pensé que estabas esperando que la regara, No, que dijera alguna burrada. Este, no, quisiera hacer unas precisiones nada más. ¿Ya ves? Este, a ver, bueno, primero quisiera decir que hay antecedentes del disco de Lady Di. Originalmente el disco, bueno, dijiste tú que no fue el último disco, sí fue el último disco, no fue la última grabación. Las últimas grabaciones fueron las de Abbey Road, pero el disco se publicó hasta mayo del 70, 8 de mayo del 70, entonces publicado sí fue el último disco, no como grabación. Las grabaciones fueron propiamente en enero del 69, ¿no? Nada más como precisión y como dato para nuestros radioescuchas. Eh, el antecedente de Lady Di, bueno, sabemos que Paul McCartney siempre, y hasta la fecha, siempre ha sido un tipo, pues muy proactivo, diríamos, en términos ya más, más conocidos, ¿no? Antes esa palabra no se usaba, pero siempre Paul McCartney tuvo ese espíritu de llevar al grupo, en términos mexicanos, digamos, de arrearlo, ¿no? Sobre todo después del fallecimiento de Brian Epstein, y Paul siempre estaba buscando, creo yo, ideas eh, novedosas para el siguiente álbum de los Beatles. De él fue la idea del álbum del viaje mágico misterioso. Para el álbum blanco, pues no hubo un acuerdo de qué portada sacar, decidieron que quedara en blanco. Y realmente, eh, si escuchamos cómo progresa la música del cuarteto, pues el Lady Di está realmente ligado, va de la mano al álbum blanco, ¿no? Incluso, pues son canciones en donde eh, uno, es decir, la canción de John, la canción de Paul, ¿no? Y los otros fungen como acompañamiento y se ve y se sabe en las escenas de Lady Di, donde Paul le dice a George cómo tocar el requinto y George pues le contesta de mala forma, bueno, tú dime cómo quieres que toque y toco, ¿no? Es decir, ese fue digamos, cómo fue progresando esa colaboración de los cuatro de Liverpool. Eh, otro dato interesante es que efectivamente el proyecto original, y lo decías, Gabriel, que ellos ya, pues digamos, un tanto fastidiados o inconformes con la sobreproducción de su música, quisieron hacer un álbum o un trabajo que fuera eh, pues más leal con sus principios, con su manera de pensar, y el álbum lo iban a titular Get Back. Tan fue así que la portada original de lo que hoy conocemos como Lady Di se llamó Get Back, y la fotografía de ese álbum de Get Back fue también un regreso a sus orígenes, porque fue tomada en el mismo edificio de EMI, ellos cuatro en la misma posición, como se fotografiaron cuando el Please Please Me. La portada misma del disco decía Get Back with Don't Let Me Down and 12 Other Songs, así como Please Please Me era Please Please Me y With Love Me Do and 12 Other Songs, ¿no? O sea, era una especie pues sí, de volver a sus orígenes. El proyecto fracasó, esa primera mezcla y producción que fue de Glyn Jones, que lo mencionaste, no progresó. Vino una mezcla de George Martin que tampoco salió a la luz,
y en esa dilación por publicar la música de este álbum, salió Get Back, salió Don't Let Me Down, eh, y ya después pues les aburrió seguramente seguir con Lady B, ya tenían nuevas ideas y entonces se reunieron para producir, para interpretar y componer todo lo que fue pues su máxima obra musical, en mi opinión, que fue el Abbey Road. Así que eso nada más son como datos para que nuestro público los considere. Y en lo personal, estoy de acuerdo contigo, Gabriel. Creo que Lady Di hace un álbum, pues, pues muy, a veces diría yo, vilipendiado porque no se le ha reconocido realmente su valor. A mí en lo personal, eh, sí, efectivamente no nacía, pero no nacía, no nacía al amor en aquel entonces cuando se publicó Lady B, porque ya contaba yo con 11 años. Pero justo por Lady B fue que yo me aficioné a los Beatles. La portada me parece además pues muy... eh, diría yo, muy representativa de lo que era ellos, ¿no? Los cuatro por separado, justamente porque ya no eran un grupo, ¿no? Muy simbólica en ese sentido, porque todas las demás portadas, a excepción del álbum blanco, donde no hay portada propiamente, en todas aparecen los cuatro unidos, ¿no? Los cuatro en la foto. Y acá, los cuatro separados por una cruz, ¿no? Una cruz virtual. Y digo que el álbum en sí, el contenido, a mí me ha gustado siempre mucho. Canciones como Tengo un sentimiento, Mountain Pony, mismo Don't Let Me Down, ¿no? Son canciones, bueno, Don't Let Me Down ya no aparece en Lady B, sino aparece en el concierto de la azotea, que es justamente la culminación de este trabajo. Entonces, yo en lo personal, creo que después de Abbey Road y, y del álbum blanco, mi siguiente disco preferido sería Lady B rivalizando con Sargento Pimienta. Wow, Wow, wow. wow, wow, Y, wow. este, Ya dio color don Sergio pon Cardoso. la mano derecha sobre el libro de Hunter Davis y levanta a la izquierda y di lo que he dicho es la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Que la verdad. Muy bien, muy bien. ¿Le entro yo o tienes más datos? Claro, adelante, adelante, Salvador. Este, creo que ya se planteó lo que es el alma de Let It Be entre ustedes dos. Son 12 canciones que yo considero como valor en el orden de interpretar a los Beatles, como el llavero esencial. ¿Quieres empezar a entender qué son los Beatles? No qué fueron, sino todo lo que dan de modalidades, tonalidades, desde poesía, cursilería, imaginación, arreglos, voces. Comienza con Let It Be y de ahí verás que casi siempre en algún otro de los esenciales discos se elevan y consagran lo que Let It Be lograron crear como una especie de mole de olla con muchos ingredientes no exactamente revueltos, ¿no? Ya no es Tienes mole hambre. y sed de justicia. Pero entonces, en lo que dijo Sergio, yo tengo como mi disco favorito uno de los Beatles, el Sargento Pimienta, por razones personales, históricas. En segundo lugar, ya lo tengo y lo he razonado con cuidado, es Abbey Road. Y luego en tercer lugar, Please Please Me. Ya de ahí viene Rubber Soul, Revolver, El Blanco, luego With the Beatles. Y ya más abajo, A Hard Day Night, Beatles for Sale, y Let It Be lo dejaría en el número 10 en el sentido que ya planteé, es el llavero y es como los cimientos. Si alguien te dijera no es perfecto,
Entonces le recetas el concierto en la azotea y ahí ves que Let It Be es una radiografía. Si alguien te pide gran creatividad, le pones el álbum blanco. Si alguien quiere bailar, please, please me. Pero entonces yo sí veo en esta obra esa cualidad, es una Wikipedia de los Beatles. Con lo que ya acordamos, y les digo a quienes nos ven y escuchan, eh, nuestra idea es que de los 13 Beatles, 13 discos LP oficiales que aparecieron de los Beatles directamente en Inglaterra, de los 13 ninguno es malo. Atreverse a decir este es el malo es hacer juicios muy subjetivos, tanto por la importancia real del grupo en términos históricos, como por la efectividad de sus aportaciones a la música popular de la época donde se mundializó la cultura norteamericana. Pero entonces ahí es donde están ya nuestros juicios. Movemos, digamos, las tablas de valores y les vamos encontrando virtudes y pues sus debidos defectos y puntos a criticar. Ya lo dijo Gabriel muy brillantemente, lo que llamamos Let It Be en realidad son una variedad de productos que es bueno considerarlos en amplitud y no reducirse a uno solo. Desde que hay un Let It Be Naked hasta que hay el Let It Be de Glyn Jones, hay el Let It Be de Spector, luego está las versiones en película que afectan la comprensión de las 12 canciones del álbum. Y luego la aparición reciente y contundente de la película Get Back, que realmente es una serie televisiva de casi 8 horas de duración, donde se ve el trabajo de estos cuatro jóvenes que en el momento en que lo están haciendo todavía no llegan a los 30 años y están intentando volver a sonar como sonaban a los 22, cosa que también ya Gabriel brillantemente señaló, no consiguieron, porque la diferencia, yo digo, que va de estos cuatro mechudos, de estos cuatro copetes, ingenuos, inocentes, pero ya convertidos en divinidades de la cultura popular, al momento donde se reúnen estas cuatro personalidades, que es un lapso de prácticamente 7 años de una convivencia y de una producción, lo hemos señalado, valiosa y extraordinaria, es ver una historia muy compleja. Y la síntesis de Let It Be es realmente muy útil para tratar de entender lo que pasó de ese momento cuando llegaron con Ed Sullivan y se volvieron eh, motivo de gritos e histeria, hasta estos momentos donde quieren comunicar alegría en un mundo que al llegar a los 70 se veía realmente oscuro y complicado. Yo tenía 17 años cuando apareció Let It Be. Ya había empezado a trabajar en un programa de radio, Proyección 590, donde transmitíamos ya casi puro rock progresivo, Leonard Cohen, y pensábamos que The Beatles eran para niñas con tobilleras. Y nunca en el programa pusimos una canción de los Beatles como programa, así como en La Mosca, Por nunca. eso se acabó ese programa. Sí, por eso, como en La Mosca no aceptamos colaboraciones de Carlos Monsiváis, nos creíamos muy cultos, pero yo en secreto, Gabriel, tenía conchavado al que me vendía los discos cerca de mi casa en Avenida Revolución para que me lo consiguiera en cuanto apareciera en México,
porque tratarlo de conseguir en ese momento importado, había que hacer lista de espera. Y en cambio, mi cuate que tenía directo acceso a Apple Capital, me dijo, yo voy a tener, porque me dijo, va a ser una caja y va a llegar la caja tal día, yo te aparto. De las primeras 10 una para ti. Tú nada más levántate temprano porque va a venir tanta gente que en una de esas me da la tentación y la vendo. Y eso que yo ya la había pagado. Y yo lo creí el último disco de los Beatles y sentí que sonaba a disolución. No sabía en ese momento, como creo que nadie en ese momento muy cerca de ellos, que el último real era Abbey Road y que Abbey Road era realmente lo contrario. Ahí suenan extraordinariamente frescos, juntos, ya lo dijo Sergio, si es su disco favorito, yo no se lo puedo discutir con conceptos, solo con sentimientos, porque ahora que lo he estado justamente estudiando, digo, es el disco más redondo, Beatle, de los cuatro, y además con la bendición de George Martin de nuevo. Pero entonces, ya con esto que llevo dicho, eh, pues Let It Be es, Deja esta foto, ¿cuál? revísala, ¿Esta? donde están con sus botellas de vino. Ah, esa es la que sí, ahí está. Esa diferencia, los Beatles que Esa, graban, mera, esa. los Beatles que graban Please Please Me, prácticamente con té y con ligeros puntazos de anfetamina por miedo a afectar su creatividad. A estos Beatles que ya se metieron prácticamente de todo y que saben que un buen elemento para convocar la inspiración es el divino alcohol de Dioniso, la divinidad de la música. Allá atrás tienen las otras botellas de lo que sería sidra inglesa, veo, para irse controlando una ebriedad musical que también se siente en el disco. ¿Y qué es lo que ya no lograron, como ya lo señalaban ustedes dos, conjuntar en esa idea de queremos sonar como en la caverna? Sonaron en una caverna, yo digo, como de Jurassic Park, ya de pura ficción, de puro Spielberg, comparado con Please Please Me, o con el que yo llamaba Meet the Beatles, pero que de aquí en adelante le diré With the Beatles. Pero entonces es bello porque nos deja considerar la trayectoria del grupo, realmente de una dulce ingenuidad del principio de los 60 a lo que ya señalé, una inquietud de oscuridad en los 70. Aunque sonaba la trompeta de la revolución del 68, pesaba más la matanza de Tlatelolco y ya nadie la pensaba tan fácil de tomamos la universidad y cambiamos el mundo. Ya estaba muerto el Che Guevara y se empezaba a ver que en Chile se iba a armar un desgarriate por este comunismo torpe que no sabe transformar el mundo. Y todo eso lo siento que se integra, ya lo dije, en un mole de olla, en Let It Be, la suma de estos rostros, la suma de estos instantes. Y al mismo tiempo, pues me sorprende que ya desde hace 60 años es una vibración de fantasmas, como lo he dicho, desde Walter Benjamin y la era de la reproducción técnica de la obra de arte. Los Beatles son una obra de arte hecha por la reproducción técnica. Si contamos las personas que los vieron tocar en vivo, caben en la punta del dedo pulgar. Pero si tratamos de contar quienes los hemos escuchado desde 62 hasta la fecha en grabación, pues creo que somos más de un tercio de los habitantes del planeta, nos guste o no nos guste su imagen y su música. ¿Qué más se puede decir? Adelante, Gabriel.
Bueno, pues en desacuerdo con todo lo que has dicho, Salvador. No, 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 está muy bien, muy bien. Eso del ritual me gustó, tus Bien, conceptos. Quizás dices tus discos favoritos, pero eso es cuestión de otro programa, porque también vale la pena el análisis de toda la carrera. Como ya decía Sergio, pues no fue el último disco, ¿verdad? Fue el último editado, pero no la última grabación. cierto. Entonces, démosles chance todavía a Let It Be, que es un discazo. Tiene obras maravillosas como Largo y Sinuoso Camino, Across the Universe, el mismo Let It Be. Tiene Dos de Nosotros, que me fascina esa canción a mí. No Y llegaste a tiene llegar un, a decir esa a fuerzas. tiene, Yo tiene, a tiene fuerza. canciones maravillosas que la bitlemanía las ha aceptado, Sí, las, pues no quiero caer en la adoración, pero muchos nos apasionamos mucho con ese disco. sí, Además, en la presentación original en Inglaterra, pues traía un libro de fotos desconocidas de las grabaciones del 69, con algunos textos, y ese libro es adoración, es pieza de adoración de muchos coleccionistas, tanto sí, en la caja, ¿verdad? O el puro libro, o el puro disco, porque venía en forma de folder. Fue sí, una presentación maravillosa que recuerdo yo haber visto esa ensamble que hicieron en la calle de lo que es ahora el eje central y la calle de Belisario Domínguez. Había un mercado de discos y sí, recuerdo que había varios pósters, había abierto algunos discos que se veía ahí en folder y libros. Y qué emoción ver eso de los Beatles, porque ellos también, y hay que agradecérselo a Alan Klein, tuvieron esa visión de sí, adelantarse al mercado y ya lanzar en el 70 pues un paquete, ¿no? Un paquete que ahora ya son muy comunes, donde incluía el libro, ¿verdad? Y sí, el disco, ¿verdad? Una cosa fabulosa en un empaque así como una cajetilla de cerillo. exacto. Entonces, esto de sí, muchos reverenciamos ese disco por las canciones que contiene y, y qué te puedo decir, son canciones maravillosas, incluyen el Get Back con un final totalmente distinto a lo del sencillo. Sí, Lástima, de verdad que no está Don't Let Me Down, que es una canción que a mí también me fascina, porque es- en esa Navidad del 69, si no, no me acuerdo cuántos años tenía, pero yo andaba por 13 14 años. Esas canciones las bailábamos en las posadas. Get sí, Back y Get Back y Don't Let Me Down menos. Pero Get Back, ahí te movías el famoso agogo que le llamábamos en aquella época. Ese sí, agogo, pues nada más era moverse al ritmo de la música. Y Get Back yo lo recuerdo muy bien, porque antes había algo que se llamaban posadas y había claro, fiestas, una piñatita, se cantaba la letanía, la posada y luego un bailecito ahí con puro ponche, porque ahora ya no sé qué es lo que fuman tanto o sí. toman tanto. A su Entonces el origen, disco tiene su valor por sí mismo, fue el último disco de los Beatles, tiene su lugar. sí, Yo no le daría, como decías, algún sentimiento o algún aspecto técnico, porque todos los discos, ya lo dijiste, cierto, Salvador, pues cierto. Sí, son buenos y todos me gustan y tienen sus detalles. Y hay uno que a mí en especial me encanta, que fue el Not for Sale. Ese disco que ha sido como criticado por mucha gente porque trae una canción que a muchos les parece horrible y a mí me fascina, es la de ¿cuál? Mr. Moonlight. Ah, Porque sí, ahí Lennon le hace un grito que no se te pone la piel chinita nada más de oírlo. Porque el claro, de Mother no me gustó mucho. Y no sé, yo sí le festejo sus 55 años al disco. Y quizá ya en otra travesía, en otra travesura, hablemos de todo lo que arrastró ese disco, ¿eh? cierto. Remasterizado, el Naked, no sé, el descontento de
de Paul McCartney, que no le gustó las mezclas que hizo Phil Spector. Entonces Phil Spector dice, regresa mi Grammy. O sea, ya así como que cuando cierran una tienda que dicen, vamos a vender todo así como lo hicieron con su famosa tienda de Apple, pues así ya estaban como sacando las cosas para rematar, ¿no? Pero le doy su crédito, me gusta mucho el disco y no sé qué diga. Don Sergio Cardoso, al micro. No, bueno, de acuerdo con sus comentarios, Gabriel. Yo quisiera nada más también señalar eh, otros méritos que tiene la publicación del álbum, ¿no? Hablabas Ujú. tú de la película. Eh, bueno, no sé, a mi corta edad, pero creo que antes de esa película donde se ve a un grupo de rock cualquiera ensayando, no había ocurrido. Y eso a mí me pareció, cuando vi la película, pues me pareció fascinante, ¿no? Es decir, estar propiamente en el estudio de grabación, viendo cómo producían su música, no tenía antecedente, ¿no? Estas sesiones de grabación, como sabemos, también cumplieron un compromiso que habían firmado con la compañía United Artists, ¿no? Para sacarlo como película, y por eso fue que grabaron carretes y carretes de música, de ensayos, de bromas, pues hasta de sonidos onomatopéyicos, para decirlo de una manera elegante, ¿no? Eh, y, y al final pues, le tocó el trabajo que me parece también muy destacable, el trabajo a Phil Spector de eh, escuchar todas esas grabaciones, recortarlas, ensamblarlas y producir un álbum que, digo, para todas la complejidad que tuvo, me pareció también un muy buen álbum, salvo por bueno, que a mí no me disgustan, ¿no? Pero salvo por estos coros y estos violines que le agregó Phil Spector a la canción de Largo y Sinuoso Camino, pues creo que el trabajo de Spector también fue muy meritorio. Un dato, pues, digamos, casual, ¿no? Pero justo Let It Be o Get Back, como se iba a llamar en un principio, fue el primer disco o vamos a decir, canciones alternas o tomas alternas, generaron el primer disco pirata que hubo en el mercado, el que se llamó Comeback, Sí, que como Muy buen dato, recordarás, ¿eh? Gabriel y sabes, Salvador, Sí, sí. sí, era meramente así que a diferencia de lo pues, lujoso que era para entonces o lujosa que era para entonces la caja de Lady Di, el disco de Comeback era una, Mm. una funda de cartón encelofanada y entre el celofán y el cartón una hoja tamaño carta con un dibujo, a veces, fue reproducida en varias ocasiones, a veces con un dibujo o con las letras nada más de Comeback, y el sello, pues no tenía sello, era un sello totalmente sin nada, ¿no? O sea, realmente lo que era un disco pirata de aquellos entonces. Entonces, pues digo, Lady Di en ese sentido, pues es un disco una obra, yo no diría solo el disco, una obra que también pues fue única en su género y sentó un precedente porque, repito, videos de los Beatles o de otro grupo, pues había, pero ya una toma ya muy depurada para lanzarla al mercado, como fue eh, las tomas de Day Tripper o Ticket to Ride, en fin, o los videoclips que también eso fueron pioneros de Strawberry Fields y Penny Lane. Así que concluyo diciendo que hay muchos méritos que tiene Lady Di que quizás no han sido debidamente ponderados. Y por otro lado, eh, y un poquito en descargo de lo que se habla de otros álbumes, a veces también, y a todos nos ocurre, decimos, y ahí me incluyo, decimos, Abbey Road es el que más me gusta,
eh, sí, probablemente sea el mejor o entre los tres mejores, pero también hay que reconocer que es el progreso, la consecuencia de años de trabajo y de aprendizaje de ellos mismos. Entonces, claro, si comparamos la producción, la temática y en fin, todo lo que encierra Abbey Road con Please Please Me, pues digamos que en ese sentido ganaría Abbey Road, pero no estaríamos, como se dice, comparando peras con peras y manzanas con manzanas. Hay que ubicar a cada álbum en su contexto y en su circunstancia. Fíjate que Perfecto. Adelante, compañeros. en eso que mencionas ahorita, a mí me hizo mucho hace años, o no sé cuánto, pero recuérdate que en la portada del Sargento Pimienta están los Beatles ya bigotones, ¿no? Y sus uniformes. Y del lado derecho, viendo, o bueno, la toma que quieras tú, la veo de frente, del lado izquierdo, están las cuatro imágenes de los Beatles jóvenes, Sí, ¿verdad? Sí, En la época de la Beatlemanía. Y entonces ese déjà vu que ellos tuvieron para lo que fue Get Back o Let It Be, pues puede decir, bueno, ya nos metimos a lo más grandioso, vamos a hacer como fuimos, ¿no? En el 62, 63. Eso me encanta porque todos, todos de en alguna manera siempre tratamos de regresar al pasado, ¿no? Quizá algún pasado mejor, quizá más alegre, más vistoso, pero siempre tenemos esa idea de avanzamos, pero también queda esa reminiscencia de regresar al pasado, ¿no? Y desgraciadamente la portada de Let It Be, pues no es de mis favoritas, ¿verdad? Pero el contenido sí. Y recuérdate también otro detalle, y ese que tú mencionaste de los discos piratas, no, no, no. Ese pirata creo que fue el primero que todos tuvimos, y ahora ajá. ya no podemos contar cuántos piratas tenemos, ¿va? Ajá. sí, Muy buena es esa anécdota. Sí, Get Back fue, bueno, Let It Be fue el disco yo creo que más pirateado de los Beatles, Sí, sí, tremendamente, ¿no? muy Sí, sí, probablemente sí, sí. ¿verdad? Sí, y sí, porque además las cintas anduvieron de un lado para otro por un rato, ¿no? En sí, esos de sí, los sí, sí. líos de Spectre. Yo, si no hay algo más de ustedes dos, eh, yo quiero decir un detalle. Ya de las canciones, yo aprecio mucho I've Got a Feeling, tengo un sentimiento, porque hasta donde he podido estudiar y más o menos obtener datos, es quizá la última vez que Lennon y McCartney pegan dos canciones como habían hecho en Un Día en la Vida e Ujú. integran gloriosamente en esa cualidad realmente de hacer mayonesa, ¿no? De juntar cosas que no se pueden juntar, sus mentes, su capacidad auditiva, porque no sabían nota, logra integrar tanto la letra como las melodías y generan una canción tanto rockera como soulera de soul de los Beatles, apoyados por Billy Preston, en eso de que este disco tiene unas canciones de validez Beatle total, ¿no? Ontológicas, dirían en clases de filosofía. Luego, y lo mencionó Gabriel y oí cómo se le enterneció la voz, Two of Us es algo grandioso compuesto por Paul McCartney en esa capacidad que tiene para hablar de Two of Us en una canción que uno primero la entiende, está dedicada a Linda, nosotros dos, Linda y yo, pero poco a poco se va revelando que es una canción donde dice John y yo, nosotros dos, encendiendo cigarros, nosotros dos, siendo los Beatles, ¿qué es lo que se atreven el par de egoístas o narcisos en la portada? Aquí ya no somos como en With the Beatles 3 y un baterista abajo, sino somos Lennon y McCartney
y nuestros esclavos estar y jugar, Ay, pero ¿no? fíjate, ¿sabes cuál es la cerecita de esa canción? ¿Cuál? El silbido que hace John Lennon al final. Sí, entiendo, creo, Le da un toque así como que cerecita, porque es sí, dos de nosotros, ¿no? En esa época no sabíamos que la canción era dedicada para Linda, ¿verdad? No sabíamos de eso. ¿Y qué me dices de For Your Blue? no, también, No, 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 una cosa maravillosa, este, con John Lennon ahí en el slide de la guitarra. Y sí, otra canción que es buenísima es de uno después del 909 también es, esos tú son oyes la Beatles canción, puros, ¿no? la que tenían en el 63 Sí, y la oyes horrible, pero sí, ya cuando la tocan ahí en la azotea, no, es un rock and roll, pero de veras potente, nada más de pensarlo hasta se me pone la piel chinita, mano. ya lo, Híjole, no, no, Bueno, es un disco que no perdón, tiene, sí, adelante, Sergio. Gabriel, nada más una acotación. Eso justamente, digamos que respalda lo que yo decía hace un momento. One After 909, que es del 63, ¿no? Y que no la publicaron, Ey, eh, con un arreglo y con un hijo, tratamiento que no, probablemente no hubiera sido éxito al paso de los años, con la experiencia, con el conocimiento, con todo lo que ya tenían ellos, le sí, dan otro matiz, otro arreglo, y la sí, convierten en una de las canciones más sobresalientes del disco que efectivamente sí, sí, cómo no no, mano, mencioné. buenísima esa Este, canción. por eso digo que la comparación de Abbey sí, Road o de Let It Be con los primeros álbumes de los Beatles, pues no es del todo justa, ¿no? Porque incluso hasta en ventas, ¿no? O en la, más que en ventas, en la, digamos, en el impacto que causaron. sí, Eh, Cuando publicaron Please Please Me o We the Beatles, ¿no? Pues las condiciones del mercado y demás eran, pues si no adversas, muy limitadas. Acá ya en plena fama, pues lo que publicaran se, primero se publicitaba, se expandía sí, y después pues se hacía favorita del público, ¿no? Porque verdaderamente lo que ellos publicaban se vendía. correcto. Sí, Sí, es un discazo, la verdad que hay que es, escucharlo. es nuestra conclusión siempre, ¿no? Será difícil que para nosotros tres podamos decir tiren este a la basura. Help o Magical Mystery Tour, que tienen elementos no Beatles, también son memorables. Pero luego, de las pocas veces que tuve la oportunidad de conversar con José Agustín, la primera En vez paz que descanse ya, ¿eh? sí, que de paz descanse el gurú. Yo le pregunté qué canción de los Beatles te gusta más y él me dijo One After 909. Eso es puro Sí, rock, no. Salvador. Y es un rock, dice, como el de La Caverna, no como el de Please Please Me o With the Beatles, sino que son ellos tocando felices. Y eso es memorable. Luego más canciones, Diga Pony. Es uno de los grandes momentos poéticos de Lennon, inspirado en la poesía conceptual de Yoko Ono. Es una canción de esas donde dice puras cosas que para una persona normal, vamos a decirlo bajita la tenaza, para un vendedor de seguros, dice esas son puras tonterías, ¿no? Pero lo pones a pensar lo que está diciendo y ves que es poesía de trovador oscuro, hermética, góngora, y es buena poesía popular en un cantante que también van a brillar en Maggie May. Ya no se les ocurre nada y deciden cantar una canción de cantina inglesa y la vuelven de los Beatles, Maggie May. Y luego Across the Universe, con todo y la jodida música que le puso Phil Spector. No, no, ¿cómo crees? ¿Te Muy gusta buena. el arreglo? Sí, A claro. mí me hubiera gustado,
que lo hubiera dejado como esas canciones de solo la guitarra y su voz, pero eso ya es Imagine. Y luego te voy a confesar que con el tiempo se me ha ido bajando el gusto que me dio oír la orquestota, porque como tú también dijiste, pone la piel de gallina el arreglo de Spector, pero le roba, yo digo, un carácter gótico, algo escéptico a los versos y los vuelve más como una tonada como Good Night, por poner otro ejemplo, Vito. Pero luego ya para terminar yo mi opinión de esta travesura, De eh, esta joya maestra traviesa. ya lo dijiste tú, Get Back, yo digo que se lleva el disco y se lo lleva en todas las versiones. La del sencillo, la del concierto en la azotea, realmente muestran a unos Beatles muy contentos de tocar juntos, de hacer una música muy poderosa de los cuatro, yo digo de knockout, los progresivos que yo admiraba, necesitaban de media hora de una canción de Yes para que fuera música, pero los Beatles con el pedacito de Digger te llenaban la cabeza de música y de ideas, y así llegar a Get Back pues obligaba a bailar. Y eran tiempos donde se podía bailar solo, feliz de la vida, sin que te vieran trastornado o, o drásticamente drogado. Pero entonces, con esto esperamos estar reafirmando el sentido travieso de Claro. estas conversaciones. Ahora, algo importante, ya lo vas a cortar espérame. No, no, aquí Fíjate que salimos a hago pantalla. nosotros, la reflexión que hacíamos al inicio antes de entrar al aire, eso de que lo hacemos por gusto, Sí, los Beatles sí, iniciaron haciéndolo por gusto. sí, Pues les dio dinero, obviamente lo siguieron haciendo. Ahorita hay muchos iluminados de internet, de YouTube mismo, que sí. ya no lo hacen por la iluminación, el gusto de estar junto con los fans, ahora ya lo hacen porque facturan. YouTube les factura, ¿verdad? Sí, Entonces, nosotros debemos de conservar ese espíritu de travesura, porque aquí no ganamos nada más que intercambiar ideas, sí, reírnos, sí, burlarnos de nosotros mismos. claro. Y eso nos reafirma como tres traviesos contraculturales hipitecas con título profesional. No somos Trasnochados abandonezados, y posmodernos, hippies. pero en tres situaciones. Una, eh, nos interesa promover la alegría de un amor erótico que no depende de la sexualidad vulgar. Y eso nos lo mostraron los Ay, Beatles. güey. O sea, ¿Quién sabe? Porque eran muy cachondos todos. sí, pero digamos, si oyes canciones de los Rolling, hay canciones No, que empiezan a sonar ya muy agresivas, muy de así no se hace el amor. Y con los Beatles hay hasta de pedir perdón, yo era malo con mi mujer y decidí meterme marihuana y volverme más calmado. Y eso es lo que nos tiene aquí platicando fuera la del medio. marihuana, ¿o qué? No sé lo que. No, yo digo que eso ya, Ah, pedir perdón, ¿o qué mal? el no estar ganando dinero y estar gastándonos nuestra electricidad en reírnos Ya de está esto. subsidiada, no te preocupes. Y entonces, pues aquí estamos, prometemos estar haciendo entregas de esta travesura para la comunidad todos los miércoles a las 9 de la noche desde mi canal en YouTube y de allí Pero, nueva. pero entre semana que estemos iba a ser a las 7, ¿no? Sí, Nosotros sí seguiremos grabando entre Ah, bueno, sí, pues a las 9 ya. nuestras amistades porque aquí es donde quiero ir Hasta redondeando me la idea. espantaste, jefe. Lanzamos estas travesuras Me voy a dejar la barba como tú, mira. a la noósfera, al aire, en busca de más traviesos y traviesas que al menos quieran agregar su sonrisa comentando en los espacios de chat donde aparezca la transmisión
Pues o si sí, se claro, que quieren comenten unir, algo, ¿no? o si se quieren unir a la fabricación de la travesura en sí, pues contáctenos también por estos medios, porque no queremos ser el núcleo secreto y cerrado de la verdad, Víctor, sino queremos comentar y No ampliar. somos el concilio papal, Exacto, no somos cónclave, no eh, somos conclave eh, papal. somos realmente cuates en el espacio libre de la opinión Cuando pública. oigo esa palabra de cuate, ¿sabes de quién me acuerdo? De Chabelo. Eh, 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 Tuve la fortuna de ser su amigo de niño, porque él ¿En era serio? admirador de mi padre. ¡Hola, cuates! Hijo de Jugó fútbol americano en su equipo. Entonces, por eso decidí conservar la memoria de don Javier, como Chabelo, usando la palabra cuate. Pero luego, cuando fui maestro en antropología, me enteré que la palabra cuate viene de cuatl y no Cuatro. de cuate español. O sea, cuate español son dos iguales, gemelos, mellizos, Mm, Ujú. pero en náhuatl, cuatl es hermano serpiente, hermano sabio que levanta la cabeza y hace ese travesuras. eres tú, man. Y entonces en eso estamos, en este triángulo que no es un punto imaginario, uno solo hablando, ni dos que se hacen viejitos recordando, sino tres cuates traviesos conversando hacia quienes estén allá del otro lado de la pantalla. Abrazos. Gracias por su atención y su paciencia. Bueno, yo nada más quisiera, ya que estamos en O sincerándonos. no, y despidiéndonos, comentar un último detalle del disco de Lady B. A ver, Desde luego es una idea propia, digamos. Es decir, sabemos todos que las palabras de Paul McCartney en la última canción, bueno, que debió haber sido la última canción del disco de Abbey Road, donde dice, y al final el amor que recibes es igual al amor que das, pues vino a ser probablemente el epitafio de los Beatles. De hecho, hay quienes así lo han etiquetado. En el caso de Lady Di, bueno, las palabras sabemos que la canción de Lady Di, Paul McCartney se la compuso a su mamá, y sin embargo, el que esta canción dé título a su último álbum, Sí, pues resulta, diría yo, de manera profética, porque justamente dice, déjalo ser, y sí, fueron, cada quien por su lado fue. O sea, fue como una despedida eh, de una pareja, en este caso un cuarteto, en donde admiten que ya sus caminos son diferentes, que cada quien tiene que tomar su propio camino y que pues que así es la vida y quedan como amigos y cada quien da lo que puede dar por su propio esfuerzo, ¿no? Entonces, me parece en ese sentido, pues simbólica la portada, sí. que quizás no fue el espíritu de ella, pero digamos que es un símbolo que yo le atribuyo. Ahí me llevas en un eh, de acuerdo, de acuerdo. rebote reflexivo a lo mismo que mencionaba Gabriel. En un principio la idea es vamos a regresar al pasado y la experiencia les hizo ver, como lo señalaba Gabriel, que eso es imposible, aunque es un deseo que tenemos. Y cuando uno madura se da cuenta que no hay tal regreso, ¿no? Que no tiene sentido volver a chuparme el dedo. Y entonces Qué rabia, hay unos que sí se lo ellos chupan, hijo. ellos dieron el salto al Let It Be, déjalo ser, porque somos cuatro genios que queremos brillar como lo hicimos juntos, ahora cada quien por cuenta propia. Y lo han hecho. Ujú. Y han seguido brillando como cuarteto, al grado de que ahí están Now and Then. Pero lo necesitaban. De otra manera,
era eso que yo siento como asfixia de los grupos que enroquecen sin poderse separar. No doy nombres, pero ahí viene un triste regreso de Led Zeppelin para ganar dinero con el Mundial de Soccer, que yo digo eso ya es triste vejez de jubilados amargados. Y los Beatles no llegaron a eso. Supieron acabar la compañía y seguir su aventura. Y como nos lo mostró la película de Jackson, Get Back, hubo un realmente encuentro muy hermoso en esas grabaciones. Y no eran una pareja divorciándose, sino cuatro genios congeniándose. Eso es lo que ya me inspiraste y que conecta con lo que hemos dicho en toda esta sesión. Bien, Pues ya córtale porque pues digamos hasta pronto, hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Hasta luego, amigos. Que tengan buena noche y veremos qué les presentamos el próximo miércoles. muchas noches de estas, que Eh, tengan buena noche. Ojalá.